Yo decía en el servicio anterior que ninguna otra generación en la historia ha sido tan saturada por el sexo, por las drogas, por el alcohol, por el asesinato a tan temprana edad. No quiero caer en aquella vieja mítica frase de que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo estoy absolutamente convencido que el crimen y la violencia, del modo que ahora se ha exacerbado, no ha ocurrido nunca antes. Cuando el Señor decía que en los postreros días el amor de muchos se enfriará, padres se levantarán contra hijos, hijos contra padres, es literalmente lo que ahora está ocurriendo, donde el sistema educativo está pervertido, donde los maestros introducen a nuestros hijos sin que podamos hacer nada, nos quedamos impávidos ante la introducción del tercer sexo, el ateísmo, la evolución, la homosexualidad. Ahora, tú quieres hablar de Cristo y te discriminan, aún en este país. Pero todo lo demás, las actitudes sexuales libres, la intolerancia antirreligiosa, es parte de lo común, de lo cotidiano de nuestros colegios. Y nuestra generación está bajo, yo me atrevo a pensar, uno de los peores bombardeos que jamás tuvo, un colapso moral que jamás hemos vivido. Oremos mucho por nuestros hijos, no viven las mismas tentaciones que nosotros. Y con esto no estoy diciendo que nosotros éramos más santos. Lo que estoy diciendo es que no teníamos tanto acceso a las tentaciones como nuestros hijos chiquititos ya tienen. La manera en que ellos están expuestos a todo tipo de basura virtual, a todo tipo de desviaciones. Y esto no es que me estoy volviendo antiguo o viejo, sino que tenemos 4 hijos y vemos cómo ellos están luchando continuamente con a veces el entorno, con el que dirán, con el todo el mundo lo hace. Y lo peor que pudiera pasarnos es que logremos como adultos tocar a Dios, tener la presencia de Dios en nuestras vidas y perdamos a nuestros hijos en el proceso. Que perdamos nuestro hogar, que construyamos una casa y perdamos nuestro hogar en el intento, que nuestras familias se vuelvan cada vez más disfuncionales. Y cuando esto pasa con nuestros hijos, cuando yo veo a padres que están muy preocupados, porque lejos de vivir la promesa de Abraham, de ser un modelo de las naciones, sienten que no son un modelo de nada, yo les digo siempre, ¿cómo están las raíces en tu hogar? ¿Qué es lo que estás enseñando a tus hijos? Ahora vamos a convenir algo antes de avanzar, porque también lo dije en el servicio anterior. Yo estoy consciente que estamos pastoreando todo tipo de familias disfuncionales. Sería una locura pensar que todo el mundo tenemos que tener la familia Ingalls, porque eso no va a ocurrir. Yo sé que hay aquí muchos divorciados, separados, viudos, mamis que crían a sus hijos solas, papis que crían a sus hijos solos. Y yo no te estoy diciendo que eso esté mal, porque así llegaste, porque así se tocó la vida, porque los infortunios, porque la providencia divina a la vez no estuvo contigo en cierta ocasión, porque tuviste que hacerlo, porque yo no soy de aquellos que dicen te hubieses seguido casado con ese aunque no lo amaras. No, cuando algo está, como dijo la proverbista doctora María Polo, irremediablemente roto, lo mejor es a veces reiniciar. No somos pro divorcio, pero hay muchos que han llegado aquí a la congregación con matrimonios rotos. En algunos Dios ha hecho la restauración, Dios los ha salvado, los ha reconstruido, otros no, otros han venido ya con una historia de vida y nosotros somos conscientes de eso. También mencionaba, y lo quiero volver a decir, no somos una iglesia que condena a nadie, por mucho que esté involucrado en pecados, en una vida compleja. Si de pronto algún día tu hijo te dice, mira, mami, papi, yo soy homosexual, siento atracción por el mismo sexo, no se te ocurra decirle, no le cuentes al pastor, no lo digas, no tienes que ir más a la iglesia, porque al contrario, somos un hospital, somos un sitio para gente rota, para gente necesitada. Este es el sitio que nosotros queremos que esté en la gente que tenga crisis. Ahora, el hogar es el sitio donde las raíces son sembradas. Entonces yo tengo que preguntarle a los padres, ¿tienes una carga renovada por tus hijos en estos días? Yo sé que hay mucha gente aquí que siente que Cristo no va a sus hogares. Mucha gente me lo ha dicho, me dice, mira, en los negocios me van bien,
en la economía me va mejor, pero siento que mi casa es un desastre. Cada vez nos entendemos menos con mi mujer, con mi esposo. Mis hijos, la relación cada vez es más distante. Veo que el carácter de ellos no cambia. Creo que Dios se olvidó de mi hijo. Creo que Dios se olvidó de mi matrimonio. Y esto es no algo que pasa con los mundanos allá afuera, con esos idólatras que no tienen a Dios. No, esto pasa en las iglesias. Yo hablo con muchos pastores y me dicen a veces sorprendidos: uy, no sabés, entró un espíritu de divorcio a la iglesia. Digo, no entró un espíritu de divorcio. A lo mejor recién se están sacando las caretas. A lo mejor recién dejaron de ser hipócritas y están contando lo que les pasa. Porque nosotros íbamos a iglesia donde no podías contar lo que te pasaba. Lo podías contar en cualquier lugar, menos en la iglesia, porque te liquidaban de un piedrazo. Si contabas que tenías problema en el matrimonio, lo primero que te dejaban, te sacaban era el de servir. Te decía, usted ya no puede servir más. Y a lo mejor eras ujier, eras el portero, eras el que limpiaba la iglesia. No te dejaban agarrar una escoba. Primero arregle su casa y después agarre la escoba. Esa era la manera en que nos trataban. Entonces nosotros ante el temor no contábamos nada. Todos poníamos una fachada de familia feliz. A nadie le pedíamos ayuda. Encima, los que tenían problemas se pensaban que ellos solos tenían problemas. No se atrevían a contárselo a nadie, porque decían, si yo se lo cuento a alguien me va a juzgar. Va a decir, ¿cómo un hijo de Dios tiene problemas en la casa con los hijos? ¿Cómo tiene los hijos rebeldes y está sirviendo al Señor? ¿Cómo tiene problemas con la esposa si se supone que sirve al Señor? Entonces lo ocultábamos por años. Y lo que yo quiero, como digo siempre, es que este sea el sitio más auténtico del planeta. Que este sea el sitio donde tú vengas y digas, yo estoy así, así y así. Y quiero que me ayuden, que me bendigan, que me restauren, que me cubran, que me ayuden. Estamos para ayudarte. Ahora, hay un episodio bíblico que a mí siempre me llamó la atención desde que yo comencé a predicar a los muchachos allí en Argentina. Jueces 2:7. Dice la palabra, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos, los cuales ellos, oigan esto, habían visto las obras que el Señor había hecho por Israel. Pero un día se murió esa generación y surgieron sus hijos, otra generación que no conocía al Señor, que no conocía lo que Dios había hecho por Israel. Estos abandonaron al Señor, al Dios de sus padres, al Dios que los sacó de Egipto, y siguieron otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando la ira del Señor. O sea, yo estoy pensando, es inaudito imaginar que los hijos de Israel, que vieron tantos milagros, se iban a perder. Uno diría, se pierde la tercera, la cuarta, la quinta generación allá por los nietos. No, los hijos de los que vieron los milagros era una generación que no conocía a Dios. Es como que dentro de 50 años tus hijos y los míos les importa un cuerno a la iglesia, no saben quién es Dios, no les importa venir a River Arena, la presencia de Dios es un chiste. Y ustedes dicen, ¿y qué pasó en el medio? ¿Cómo puede ser que los hijos de Josué que experimentó los milagros más grandiosos de Dios, el cruce del Jordán, si vamos más para atrás, sus padres, los abuelos, el cruce del Mar Rojo, la piedra que brotó agua, el maná que caía del cielo, y se levanta una generación que adora a los dioses ajenos, que el entorno los envuelve. ¿Quién es el culpable? Cuando ven esta historia, vamos a buscar un culpable. Dice la palabra, y se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. Vamos a buscar un culpable. ¿Quién es? ¿Quién te parece que pudo haber sido el culpable? El autor intelectual de que haya toda una generación que no conozca al Dios de sus propios padres. ¿Quién es? ¿Satanás? ¿El culpable? Bueno, puede que sea el autor intelectual de esto, pero ¿quién es el culpable directo para que sus hijos no conozcan al Dios de los padres? ¿Dios? Dios tenía que haberse tomado el trabajo de hacerle otros milagros nuevos a los hijos para que los hijos crean como creyeron los cabezones de los padres. ¿O eran los padres quienes debieron transmitir a sus hijos algo que no transmitieron y sus hijos dieron por sentado? Cuando nuestros hijos dan por sentado esto que ya tenemos,
e ignoran el desierto por el cual pasaste, el sacrificio que te costó tener lo que hoy tienes, se hacen unos petulantes, se transforman en unas personas que se llevan el mundo por delante como si el mundo les debiera algo. Y lo peor de todo, fundamentalmente, personas que no conocen el Dios de los milagros, personas que no saben lo que es el Dios de la siembra y el Dios de la cosecha. Una generación entera que no conocía a Dios. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó con Josué? Tan ocupado estaba en conducir los ejércitos de Israel que se olvidó de enseñarle a sus hijos quién era el Dios de los ejércitos de los cuales él comandaba. ¿Puedo estar yo tan ocupado en predicarle a ustedes que mis hijos desprecien a Dios porque Dios de alguna forma sienten que les robó a sus padres y sus padres nunca les dedicó tiempo a ellos? Podría pasar. Sería la peor tragedia que nos pueda ocurrir. Por eso el Señor en Deuteronomio dice: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Y escuche que, como digo siempre, qué quirúrgico que es el Señor. Qué exigente que es a la hora de buscar las palabras, porque no agrega ni quita una. Fíjense si esto no es maravilloso. Le dice a los padres: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Incúlcaselas continuamente, no a veces, continuamente a tus hijos. Háblale de estas palabras cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando vayas por el camino no le pongas una movie, háblale. Cuando te acuestes y cuando te levantes, no te los quites de encima dándoles un iPad y que se queden 4 horas ahí. Háblales. Atas esto a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Y aquí habla de términos metafóricos. No es que el padre se iba a inscribir un tatú aquí, sino que la palabra de Dios esté para el hijo como si estuviera tatuado en la frente. Porque un hijo lo que lo impacta no es lo que el padre dice, sino lo que el padre hace, lo que la madre hace. El poder del ejemplo, la integridad, la entereza en tu frente. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. 3 disciplinas, dijo Dios, tema primario en la educación de los hijos: rodearse de recordatorios e impartir la bendición. Dios dijo: tienes que hacerlo, porque de otro modo se va a levantar una generación que no valora lo mismo que tú le das valor. Recuerden que los hijos conocen rápido el precio de todo, pero rara vez conocen el valor de algo. El precio es muy distinto al valor. El precio es lo que uno puede comprar más o menos en una tienda. El valor es aquello que no se puede cuantificar. Es el sacrificio. Son las horas que tú oraste, las horas que cuando tú sembraste y diezmaste en fe porque no tenías para comer. Algunos de nuestros hijos ni saben que algún día fuimos pobres, ni saben que algún día tuvimos que, algunos de llegar como inmigrantes, luchar a diario, y desconocen y lo dan por sentado. No esperamos que ellos pasen lo mismo que nosotros. Pero Dios dice: no tienen que pasar lo mismo, tienen que saber que yo soy el Dios que saqué a sus padres de Egipto. Tienen que saber que yo los saqué de la esclavitud. Noten que Dios no dice: quiero que tus hijos también sean esclavos para que vivas lo que tú viviste. Él dice: solo recuérdales, diles. Coloca piedras a la orilla del Jordán para que cuando tus hijos te pregunten ¿qué son, papi?, tú les puedas contar la historia, que yo liberé las 12 tribus y los pasé como por tierra seca. No dejes de contarle los milagros, que no den por sentado mi presencia. Pero hay algo que nos juega en contra y es ese entorno, esos dioses ajenos. Los dioses ajenos no es siempre necesariamente un ídolo del rock, un rockstar. A veces los ídolos tienen que ver con el entorno, con lo que la gente dice. Y uno tiene temor, y el temor a veces te hace un padre represor, porque si no dejas tus temores se los vas a trasladar a tus hijos. El temor hace que dejes de ser padre y te transformes en un guardia de prisión, y reprimes el crecimiento, sofocas, ahogas, produces rebeldía. A veces hay padres que son temerosos y dicen: no, los voy a proteger. ¿Dónde andan? Los quieren controlar, le quieren poner un microchip en alguna parte para seguirlo. No, eso no es educar a sus hijos, impartirles la bendición. Eso es un padre represor. Lo más probable es que provoques rebeldía. El chiquito se va a aguantar mientras es chiquito. Cuando sea más grande,
y no lo puedas amenazar con un chancletazo, se manda a mudar. También el temor te hace un padre permisivo, porque están los que dicen no, por temor a que el hijo no lo quiera o no ser cool, baja los límites. Porque llevamos la maleta, mis padres me pegaban, mis padres me castigaban, no quiero que él pase lo mismo. Y entonces bajamos los límites y hay hijos que hacen lo que quiere en la casa. Mi madre solía decir siempre, a mí no me importa si usted tiene 20, 30 o 52. Si usted vive bajo mi casa, este es mi techo y esto es un sacerdocio y acá mando yo. Acá no hay mayor ni menor de edad, decía la vieja, mientras que usted viva acá. En el momento me daba bronca. Pues yo tenía 20 años y decía, ¿qué me viene a decir lo que yo tengo que hacer? Ya soy grande. Y ella me decía, que usted tenga pelo en las patas no lo hace hombre, usted vive bajo mi techo. Hoy me doy cuenta que tal vez si no hubiesen sido así, yo no sé si estaría predicándole a ustedes esta mañana. Tal vez si hubiesen sido más permisivos, no sé dónde pudo haber devenido mi vida. Entonces hay padres o madres que el entorno estadounidense, el sistema americano es tan fuerte que yo lo he escuchado aquí en la congregación. Fue una de las primeras consejerías que dimos, donde una madre decía, yo le digo a mi hija, si vas a tener sexo, llévate un condón, ponele preservativo, porque por lo menos no te quedas embarazada. Esa era la permisividad de ella. O sea, sentía que de alguna forma de esa complicidad iba a salir algo bueno. No, no va a salir algo bueno. Tú tienes que enseñarle pureza, tú tienes que enseñarle santidad, no cómo cuidarse, sino decir, quiero que vivas en pureza porque estás en una casa donde hemos decidido vivir en pureza. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, cuando uno toma el control y dice, Señor, yo necesito saber que mis hijos están bien, lo más probable es que también te frustres en ocasiones. Y diga, yo no sé si puedo tener la bendición de Abraham de ser un modelo a las naciones. Entonces yo quiero hacer una salvedad antes de avanzar. Ningún papi tenemos la garantía que nuestros hijos van a hacer lo correcto. Ojalá esto fuera con la garantía como te dan los electrodomésticos o los televisores en Best Buy, que si se te rompe te lo cambian. No hay garantía. Lo único que podemos hacer es proveer la tierra que conduce al éxito, proveerles el camino, señalarles, ponerlo en la frente, como dice el Señor, recordárselo, inculcárselo, impartírselo. Pero todo lo demás va a depender de Dios. Si fallan, uno tiene que descansar por la noche sabiendo que uno hizo lo mejor que pudo. Pero uno no va a descansar por la noche si uno sabe que no hizo lo mejor que pudo. Y esa es la palabra que yo quiero transmitir hoy al cierre de la cadena. Que Dios nos está hablando de que debemos asegurarnos de no ser un fantasma en casa, de no ser una sombra. Nuestros hijos tienen que saber que somos reales. La vida se pasa volando y es muy posible ver crecer a nuestros hijos en una cama. Cuando te vas están durmiendo y cuando vienes están durmiendo. Y dices, ¿cómo está creciendo? Y lo mides acostado, porque nunca lo ves parado. Es lo más probable. Yo digo siempre que el sentimiento de orfandad es más aceptable cuando es acompañado con un cuarto vacío. Bueno, soy huérfano. Soy huérfano porque papá murió, porque mamá murió, porque se fueron. Pero cuando el padre está presente y te sientes sin padre, ese sentimiento de orfandad duele más. Así como la soledad no es ausencia de rostros, sino que la soledad es ausencia de intimidad. Tú puedes estar rodeado de gente y a lo mejor ahora mismo sentirte solo. Y alguien te dice, ¿cómo te vas a sentir solo si había no sé cuántas miles de gente ahí? Yo me siento solo. Hay iglesias donde te sientes solo. La soledad no es ausencia de rostros, es ausencia de intimidad. La orfandad no es ausencia, o mejor dicho, no es que tengas un padre muerto. La orfandad es un padre vivo que vive para trabajar, para dar una casa que todos dan por sentado, para mantener autos que todos dan por sentado, y los hijos lo único que reclaman, y se lo digo porque yo soy hijo y tú eres hijo, y vas a estar de acuerdo cuando te lo diga, lo único que reclamamos se llama tiempo. Tiempo. No hay un hijo que quiera otra cosa. Yo no me acuerdo si de chiquito yo era rico, era pobre, yo no me puedo acordar. Yo lo que me acuerdo es que si empezaba a llover y se cortaba la luz, para mí era una fiesta. Al revés de mis hijos que les agarra la abstinencia de Wi-Fi.
Cuando se cortaba la luz era una fiesta porque prendíamos vela y sacábamos juego de mesa. Los juegos de mesa eran aburridísimos. No eran unos juegos sofisticados, era mover una fichita con los daditos, mueve 4 casilleros. Pero lo que a mí me gustaba es que tenía mamá para mí. Hasta el viejo lo tenía para mí, que no sabía jugar pero tiraba los dados. Pero hasta el viejo lo tenía ahí. Entonces, yo recuerdo ese tiempo que a lo mejor mamá decía, hago unas, se llama tortas fritas, que eran unas masas que mezclaba así con grasa. Ahí no había gluten free. A ir a comer hasta reventar. Vamos que tengo más. A comer, llenos de azúcar. Pero lo que me acuerdo era el tiempo que vivíamos. El olor a esa comida. El calentador allí que tiraba más querosén que fuego. La intoxicación salías así. Estaba Bob Marley, parece, salía de casa. Pero recuerdo ese tiempo como algo maravilloso. Recuerdo a mi papá diciendo, hoy dan una de John Wayne. Hoy dan una de John Wayne a las 2 de la tarde. Se llamaba Sábados de Superacción. Y prendía la tele y en blanco y negro toda la familia, yo comiendo una banana, el otro hermano comiendo otra cosa, todos mirando la película de John Wayne. Yo no digo que vamos a volver a eso porque cada uno mira sus héroes, sus series en sus propios dispositivos. Yo hablo de la conexión que había y la desconexión que hay hoy. Entonces uno dice, yo soy un padre presente, yo soy hombre. A mi familia no le falta nada, pero yo digo siempre, ser varón no es ser hombre. No se mide a un hombre por los músculos, sino por la fibra moral. A un hombre no se lo mide porque provee lo necesario. A un hombre se lo mide porque está presente, porque la reputación es lo que la gente piensa de nosotros. El carácter es lo que los hijos saben que somos nosotros. Nos miran, nos observan. Tus hijos te conocen más de lo que sospechas. Escuchan más de lo que crees. Saben tus susurros, saben tus malas caras. Hay cosas que se las callan. ¿Cómo lo sé? No estuve en tu casa, pero estuve en la mía. Yo sabía todo. Sabía cuando mis padres hablaban mal de la iglesia. Sabía cuando discutían. Escuchaba los ruidos raros. En una casa chica se escucha todo. Dios me libró de no quedar traumado por algunas cosas. Y un padre comprometido, dice la estadística, cuando hay un padre comprometido en una casa, los hijos tienen un 75% de probabilidades de ser cristianos comprometidos. Si en una casa solo la mamá es la comprometida, el papá de tanto en tanto viene a Christmas, viene a Easter, pero la mamá es la que se compromete, solo el 20% de esos hijos tienen posibilidades de ser un cristiano comprometido. O sea que no estamos jugando la vida y la muerte de la próxima generación. Ahora, yo sé que algunos están diciendo, bueno, es que la vida a mí me fue muy dura y se me hace difícil dedicar tiempo a mis hijos. Yo sé, no te estoy hablando de horas, no te estoy hablando de que dejes el empleo y dediques 5 horas a estar con tus hijos. Pero no me digan que no es fascinante cuando uno está muy cansado de decirle al hijo, ponte con el iPad ahí, juega con los jueguitos ahí, que te dejo 2 horas, te dejo. ¡Bien! Hace el mocoso y tiene 2 horas de libertad para ver Netflix, para ver lo que sea. Esas 2 horas de desconexión no vuelven. Y tú dices, ¿y es tan grave? No, si las ves como 2 horas. El tema es que si esas 2 horas se repiten y es un patrón y una y otra vez, hay una generación entera que no habla con sus padres, porque es la única manera que yo tengo de entender que los hijos de Israel no conocían al Dios de los padres. Yo conozco al Dios de esos padres. Yo leo las escrituras y me regocijo con el maná que cae, con la piedra que brota agua, con el mar que se abre en dos, con los egipcios ahogados. Yo me regocijo y los hijos no sabían la historia. ¿Really? No voy a empezar a ser bilingüe ahora. ¿De verdad que los hijos no sabían la historia? ¿De verdad que ninguno de esos padres nunca los arropó? Y antes de ir a dormir les dijo, les voy a contar la historia de cómo Dios nos libró de la esclavitud. ¿Cómo puede ser que esos servían a dioses ajenos? Es el mismo flagelo que sacude a las iglesias hoy. Si algún día tienen tiempo, vayan una mañana a cualquier iglesia americana al azar. Si encuentran a alguien que no tenga la cabeza blanca, yo les doy un premio. Las iglesias se llenaron de viejitos. Ni los hijos ni los nietos pisan la iglesia.
Ustedes dirán, ¿y se le endemoniaron los hijos? No, son buena gente a lo mejor, excepto que no conocen a Dios. Esos padres nunca se preocuparon de conocer a Dios. Pretendieron que el sistema les enseñe de Dios. Los llevo a la iglesia como si fuera un depósito y que ahí les metan educación de Dios. Los mandé a un colegio cristiano, dicen. Y las raíces siempre son en el hogar. Si no, el Señor, en vez de decir, incúlcaselo a tus hijos, díselos en el camino y al amanecer y al acostarse, diría, mándalos a un colegio. Que algún rabino les va a enseñar lo que vos no querés enseñar y tenés razón, porque justo hoy dan La Casa de Papel o Luis Miguel la serie. No dice eso. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Cada uno delante de su casa. Nehemías se encuentra ante 43.000 judíos y la ciudad de Jerusalén en ruinas. Y entonces él tiene que levantar las ruinas, pero no sabe qué hacer esa primera noche porque no hay puertas. Entonces dice, esto es lo que dije. Quiero que se paren arriba de las ruinas y señalé guardas o guardias de los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno y cada uno delante de su casa. Nehemías 7:3. Cada uno delante de su casa. Cada uno era responsable por cuidar a los suyos. Nehemías no dijo, yo soy tu pastor y te voy a cuidar tus hijos. Tú los tienes que cuidar. El pastor puede darte un mensaje más o menos bueno, pero tú eres el responsable durante toda la semana de cada libro que entra a tu casa, de cada disco que entra a tu casa, de cada cosa que le escuchan los auriculares, de cada influencia que hay en tu hogar, en la tele. Porque ignorar o ser indiferente a lo que él escucha, habla, con quien se conecta, puede ser la incubadora de un problema más grave mañana. Cuando yo veo en las noticias que un muchachito con un arma, con una ametralladora, con lo que es un rifle, se mete en un colegio, mata a un montón de compañeros, mata a los docentes que puede y después se pega un tiro, a mí me sorprende siempre el papel de los padres. No los estoy culpando, esto es lo que a mí me sorprende. El FBI, por consecuencia, se mete en la casa, hace un cateo y descubre que el chico tenía póster terroristas, mandaba textos de cómo armar bombas, tenía tutoriales de YouTube de cómo matar y destruir a no sé qué, conectado con la red de Al Qaeda o la red de fulano, estaba metido con el ISIS. El hijo en la casa. Y los padres, era un buen chico, se pintaba un poquito de negro, eso nos sorprendía. Lo único que vio que se cambió la ropa de negro. Después todo lo demás no lo vieron. En la propia habitación, bajo el mismo techo. No sabían dónde navegaba, no sabían con quién chateaba. Entiendo un pibe que se va y vive solo en un apartamento y le perdiste el rastro. Hijos con padres ahí, sorprendidos, dando la nota a CNN. Oh, realmente nos sorprendió mucho. Oh, era un buen niño. Oh, mató 72, pero era un niño bueno. ¿Cómo? Yo digo, no lo vieron, no notaron un cambio. No hubo un padre que dijo, ¿qué es lo que estás consumiendo? Ese es el demonio o la potestad más fuerte en los Estados Unidos de América. Se llama desconexión. Vives en la misma casa, llevas el mismo apellido, vienes a la misma iglesia y en la familia no se conocen. Lo sé, porque nuestras consejerías pastorales, cuando los hijos piden consejería, dicen, mi padre ni sueña que yo estoy metido en esto. Y cuando los padres piden consejería, dicen, mi esposa ni se imagina en lo que estoy metido. Cuando la mujer pide, dice, que no se entere mi marido, que no se enteren mis hijos. Y son 4, 5, 6, 7 desconocidos, mismo apellido, y no se conocen. La desconexión es lenta. De hecho, no tiene fecha de vencimiento. El sueño americano, si no está fundamentado en Dios, te termina separando, te termina divorciando, sí o sí. En un matrimonio te terminas distanciando. El verdadero desafío en este país no es el crédito, no es la casa, es no distanciarse. Llegas aquí y no sé qué es lo que pasa, pero empieza como una tarea lenta donde los que se terminan divorciando, porque realmente está todo irremediablemente roto, no saben ni cómo llegaron hasta ahí. No saben. Dicen que cuando una mujer se divorcia, ya se divorció en su cabeza 10 años antes. Y cuando finalmente se lo comunica al cónyuge, no hay vuelta atrás.
El esposo es el que más o menos da vuelta, va y viene, va y vuelta, es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero a veces ni se dan cuenta el distanciamiento, la desconexión. Imagínense si eso pasa de manera horizontal en una cama matrimonial, donde lo único que a veces hay es un poco de sexo. Imagínense lo que es para abajo con los hijos. No hay conexión, no se conocen. ¿Y el fulano llegó? Sí, ahí hay comida en la nevera que se enfríe, que se caliente. ¿Salió? No sé, no lo vi, debe estar en su habitación, está la puerta cerrada. Como si estuviera hablando un conserje de los huéspedes del hotel. ¿Salió el de la habitación 32? No, creo que está ahí, puso no molestar, así que no lo molesta, hace 3 días que no sale. Entonces la palabra, cuando Dios dice literalmente que los hijos no conocieran al Dios de los padres, esto me lleva a otra conclusión. Yo no creo que fue tan explícito como no conocían al Dios de los padres, no conocían a los padres. Porque si mis hijos me conocen a mí como padre, van a conocer a mi Dios. Porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Es imposible que no me conozcan, no conozcan a Dios y me conocen a mí. Imposible. Imposible. Si tú hablas conmigo, seguramente vas a conocer a Dios. Y no porque yo sea alguien que ande orinando agua bendita por la vida, sino porque no tengo otra vida. Es lo que hago. Es lo que hago, inspirar, ministrar, predicar, servir. Es lo que hago. Y si me conoces, conoces a mi Dios. Pero estos muchachos no conocían al Dios de sus padres. Yo creo que se desconectaron. Por alguna razón se desconectaron. Y yo no sé cómo uno se logra desconectar. Miren, estamos conscientes como pastores que hay muchos aquí que no tienen una familia funcional. Y eso no te hace ni más ni menos espiritual. Yo bendigo a los viudos, a las viudas, a los separados, a los divorciados, a los solteros, a los que están los que llegaron en concubinato, porque muchos están en proceso de arreglar su vida, otros no se han podido divorciar legalmente. Yo no estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene que ser la casa de la pradera, los Charles Ingalls. Estamos conscientes de eso. El gran tema es cómo vas a pararte en tu hogar, sea que tu hogar esté formado como sea que esté formado. ¿Cómo vas a pararte en tu hogar? Si te divorciaste, si te separaste, es muy doloroso perder una pareja, porque cuando uno pierde una pareja, esa persona se lleva tus secretos. Alguien definió alguna vez que sin viudas, por lo menos los secretos se fueron con el homenajeado. Pero lo que es doloroso es saber que tus secretos ahora están con alguien más. Y yo sé que de nada sirve una cena elegante si no tienes con quién compartirla, o qué bueno puede ser un gran televisor, un gran plasma, si no hay nadie para verlo contigo. Entonces, esto que es un trance de la vida, para algunos cuantos que se han tenido que divorciar, que están solos, que están viudos, a veces te deja muy expuesto en los afectos. O sea, que te deja muy sensible, muy necesitado, carente de afectos. Y cualquiera que te preste atención desata un huracán de sentimientos. Si es el sexo opuesto y estás libre, está bien. Pero a veces quien despierta esos sentimientos, déjeme avanzar, son los propios hijos. O sea, a veces hay personas que quedan solas o divorciadas, y algunas madres o padres buscan el afecto que le falta en ese hijo, que no puede darte el afecto que estás necesitando. O sea, los ponen de cómplices. Y la palabra perversión no solo tiene que ver con lo sexual, sino cuando pervertir significa desviar del uso natural. Un niño tiene que ser niño. Un niño no puede ser la víctima inocente de una guerra de dos adultos. Y siempre que hay gente separándose, le decimos: no contaminen a los hijos. No, pero el desgraciado del padre no sabe lo que me hizo, tiene que saber quién es el padre. No, que se entere quién es el padre cuando sea mayor de edad. Que saque sus propias conclusiones, porque te falló a ti como marido, no a tu hijo como padre. Sigue siendo el padre de tu hijo, sigue siendo el papá de tu hijo. A lo mejor es un pésimo marido, pésimo esposo, infiel, pero es el padre de tu hijo, o la madre de tu hijo, valga el caso. Entonces, a veces, cuando alguien está necesitado de afectos, se pone a su hijo de su lado como si fuera un cómplice, y termina siendo un rehén. Y tu hijo no es un rehén.
lo aclaramos siempre. Yo no lo he dicho mucho los domingos aquí, pero yo creo que ante este flagelo de una generación entera que no conoce a Dios, es necesario decir, no le des al niño algo más excesivo de lo que puede cargar emocionalmente. Ya bastante estrés tiene con su propia adolescencia. La niñez es un privilegio que pasa una sola vez. Y cuando tú lo cargas, transformándolo en un rehén, en un cómplice, es una carga que él no merece. Tu hijo jamás, nunca, por más buena onda que seas, va a ser tu amigo. Nunca. Porque eso es pervertir el uso natural de un hijo. Tu hijo nunca va a ser tu amigo. Tu hija nunca va a ser tu amiga, va a ser tu hija. Puede ser tu compinche, puede ser que tú estés amafiada con tu hija y la pases bien, pero nunca va a ser tu amiga, va a ser tu hija, y nunca dejarás de ser responsable por esa hija que un día Dios te prestó para que críes, para que la pongas en la sociedad y para que sea una mujer de bien o un hombre de bien. ¿Estoy siendo claro en esto, sí o no? Entonces, pase lo que pase, te pelees o discutas, recuerda que cualquier pareja puede arreglar cualquier problema puertas para adentro en la habitación. Mi vieja, sin ser una proverbista, decía, los matrimonios se pelean y después se arreglan en la cama y los demás afuera no estamos ni invitados ahí. Y es verdad. Pero cuando tú cuentas, ya sea tu propia madre o cuando tú sacas un problema matrimonial afuera, después te arreglas y el de afuera no se olvida. Tú lo perdonaste a tu marido, pero lo que contaste por ahí de él o de tu mujer no se lo olvida a nadie. Entonces, cuando uno entiende que hay códigos que tienes que tener, como el sacerdote de la casa, pararte en la puerta, y todo lo que pase de la puerta para acá lo arreglas como sacerdote del hogar. Tienes que pedir consejería, pides consejería de manera confidencial, privada, y se arregla de las puertas para adentro. Esa es nuestra responsabilidad para que fundamentalmente la familia no se desconecte. Este es un país, insisto, donde los hijos pasan horas en su recámara haciendo tarea, disque tarea, en su computadora, con un wifi, con una autopista virtual de miles de información que tú ni soñaste ni en tu hora más perversa cuando eras joven. No tienes la menor idea lo que tus hijos ya vieron. No tienes la menor idea, no lo que van a ver. Y no digas, ay, no, mi hijo no está cubierto, no, mi hijo es muy santo. Tú, abuela, no tienes la menor idea lo que vieron. No lo sabes. Pero como pastor de los jóvenes te lo digo, tú no tienes la menor idea de lo que ya vieron. Vieron mucho más de lo que tú viste en tu propia vida sexual. Ya lo vieron en una pantalla. Es imposible que no lo vean. Y si me dice, no, le puse un filtro, olvídalo. Ya lo vio en el celular de un amigo, alguien se lo mandó, recibió fotografías, hay una imagen gráfica que se metió primero y después vino otra y otra, ya lo vieron. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema. No, esto no pasa, 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 esto no pasa. No, no vamos a practicar yoga. Hay que decir, esto está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una respuesta. La iglesia no puede hacer el trabajo. Yo como pastor no puedo hacer el trabajo. No puedo. Te hayas divorciado o no te hayas divorciado, tengas una familia funcional, los críes sola, no lo puedes traer a la iglesia y que el pastor o el líder de jóvenes arregle a tu hijo. No va a pasar. Porque la presión es tanta durante la semana, es tanta el entorno que lo envuelve, los dioses ajenos, que lo único que va a sostener a tu hijo son las raíces de tu hogar, de tu casa, de tu hogar. River Shore no sostendrá tu familia, la va a sostener tu casa. Alguien tiene que decir, Señor, tú estás hablando conmigo hoy, tu casa. Yo no le puedo echar la culpa a nadie, es mi casa y es la tuya. Cuando esa responsabilidad te viene a la mente, dice, wow, entonces, ¿cómo puedo hacer frente? Yo muchas veces oro aquí por los niños cuando los presentamos, cuando los bendecimos, y te confieso, muchas veces cuando yo oro por ellos, digo, Señor, los cubro, los rodeo, siempre me pregunto, Señor, ¿cuántos de estos, si tú no vienes antes, serán adultos y se perderán en las garras del diablo porque sus padres descuidarán la atmósfera espiritual del hogar? Bendecirlos es un símbolo. Después que te queda toda una tarea de mínimo 20 años. Eso es como cuando nos multiplicamos en la iglesia. Hay gente que dice, yo ya traje un alma nueva, ya está, la dejé ahí.
¿Qué mamá fue, parió un hijo y lo dejó en la nursery? Le dijo, ¿qué? ¿Había que traerlo? Después nos queda la tarea de alimentarlo, de solidificarlo, de que metabolice los alimentos. Y los hijos son eso, es una tarea diaria. No les voy a dar cátedra yo de cómo ser padres, porque aquí hay padres de todas las edades, pero un hijo cuando tiene 3, 4, 5 años tiene ciertas necesidades que no son las mismas de los 10, de los 15, de los 20, de los 25, y va cambiando el desafío. Nehemías dijo, no tengan temor de nadie temible que venga alrededor. Pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas, que Jehová está de su lado. Pelead por ellos, pelead, dijo. ¿Cuántos dicen, amén, vamos a pelear por nuestros hijos? Ahora, yo no te quiero asustar. Nada más te quiero dar un shock de realidad, una terapia de shock. Tus hijos han visto más de lo que jamás tuviste en toda tu vida adulta. Han escuchado las obscenidades más espantosas que ni en toda tu vida adulta pronunciaste ni escuchaste. Nos aventajan en muchas cosas. ¿Será entonces que nos debemos resignar a que los vamos a perder? No, no los vamos a perder. Vamos a fundamentar el hogar, vamos a tomar la 7ª promesa de Abraham y decir, en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Voy a ser un modelo de bendición, me voy a plantar, voy a ser un padre, una madre que los críe en rectitud. Ahora, no significa que te pongas en sermoneador. No vas a ser Ned Flanders de los Simpsons. No vas a andar por la vida repartiendo versículos bíblicos a tus hijos porque se van a pudrir, se van a cansar. Significa que estés consciente, número 1, que la iglesia no los va a salvar. Que la sociedad, ni el colegio cristiano, ni la universidad los va a cambiar ni a regenerar. Que todo lo contrario. Que estés consciente de que el trabajo que tienes no lo va a hacer nadie más que tú mismo, así tu matrimonio se haya disuelto. Hay una palabra que yo quiero transmitir porque quiero que esté bien claro esto de los matrimonios que se deshacen y los hijos. Porque si no lo aclaro, cuando termino de predicar, alguien va a decir, bueno, pero eso es para un matrimonio que entre los dos estamos llevando adelante todo, pero yo estoy sola, yo estoy solo y por eso se me hace difícil. Dice Job 14:7, si el árbol fuese cortado, aún queda del árbol esperanza. Va a retoñar aún, sus renuevos no van a faltar. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuese muerto, al recibir el agua va a reverdecer y hará copa como planta nueva. Lo que dice el profeta aquí es que tal vez no pudiste salvar la relación matrimonial, el tronco se secó. Tal vez dijiste, bueno, me equivoqué, el árbol no era lo que yo creía, pero hay una responsabilidad que es salvar la semilla, salvar la profecía. La profecía son nuestros hijos. Nada te condona a que digas, si me fue mal en la vida, por eso yo no me puedo ocupar de mis hijos. Porque acá dice, si el árbol se pudre, aún así los retoños deben ser salvados. No hay una guerra que merezca que las víctimas inocentes sean tus hijos. Porque si permiten que tus hijos se pierdan todos estos años de dolor, de tristeza, de estar en una cama sola, de extender la mano así y sentir que no tienes el calor de un amigo, de un cónyuge, todo eso va a ser en vano si tus hijos se pierden. Tanto dolor no va a tener sentido. Es posible que el cuento del príncipe y la princesa se hizo añicos, pero tú tienes que salvar la profecía. Tus hijos son la profecía. Es posible sacar una buena semilla de un árbol muerto. Aunque no estuvo bueno el árbol, la profecía va a ser buena. ¿Cuántos dicen amén? La profecía va a ser buena. Tienes que salvarla, decir, voy a salvar la profecía, voy a salvar a mis hijos. Tienes que creer en ellos, tienes que decir, Señor, esto es lo más maravilloso que me pasó y voy a protegerlo. ¿Cómo? Como león, no como un gatito, como león, dándole tiempo. Voy a insistir con esto una vez más. Ojalá los padres pudiéramos congelar el tiempo. Es el regalo que yo le pediría a Dios si pudiera fantasear con algo. Si Dios me dijera, te doy lo que quieras aquí en la tierra, le diría, dame un congelador de tiempo. Que pueda poner en pausa a mi niña y hacer todo lo que tengo que hacer y que ella quede pausada en sus 8 años.
Y que dentro de 5 o 6 años míos yo vuelva y ella todavía tenga 8 y me esté esperando. Yo quisiera pausar, pero la vida no espera. Y no solo no tiene botón de pausado la vida, no tiene botón de rewind, no tiene botón de rebobinado. No puedes retroceder, no puedes volver a vivir los cumpleaños. No puedes ver la carita feliz de una niña soplando pastel. Después ya tiene 13, 14, 18 y no le importa soplar velitas en un pastel. O lo que es peor, me dice, por Dios, no manches. ¿Qué vienes con un pastel a esta altura de la vida? Te necesité a mi lado cuando tenía 7 años y vienes ahora que tengo 25 a traerme un pastel. Entonces eso es lo que pasa a veces con la vida. Que la vida no nos espera, que la vida no está en el costado del camino. La vida ocurre mientras vivimos. La vida transcurre mientras vivimos. Mientras que vivimos se hace camino al andar y se nos va la vida. Y un día nos damos cuenta que como abuelo queremos resolver lo que no hicimos como padre y no alcanza. Porque el abuelo da unos dulces, 2, 3 horitas y cuando los niños empiezan a molestar, bueno, vayan con la mami. Eso hace el abuelo. Y dice, ay, soy tan buen abuelo. No fuiste buen padre, no vas a poder resolverlo. Ahora eres un abuelo como todos, que reparte dulce, que les da de comer antes de la comida cualquier porquería a los nietos y que el yerno está orando que se vaya. Eso hace cualquier abuelo, que menos en nuestra familia, que somos diferentes, pero después eso hace cualquier abuelo. Eso no te va a hacer el hombre mejor del mundo. Ahora es la oportunidad. Ahora yo sé que algunos están diciendo, pero para mí es demasiado tarde. No es demasiado tarde. No importa si tus hijos tienen 30, tienen 50. Todavía los hijos seguimos necesitando un abrazo del padre, ¿saben? Todavía lo necesitamos. Yo pensé que iba a haber un momento en la vida en que ya no iba a necesitar abrazos, pero me di cuenta que uno sigue necesitando el abrazo del padre. Si tenga 70, 80 años, uno extraña los brazos del padre, de la madre. No sé, supongo que tiene que ver con la sensación de seguridad. Supongo que tiene que ver con algo que se quedó grabado en nuestro instinto, se programó en nuestra mente cuando salimos del vientre y nos pusieron acá en el pecho de mamá y no se nos va nunca de acá de la cabeza. Estamos programados para recibir cariño, programados para que nos abracen. Entonces esto significa que nunca es tarde para resarcir. Nunca es tarde para decir, yo quiero tomar la 7ª bendición de Abraham. Yo quiero ser un modelo de familia para las naciones. Y las personas que están aquí dicen, la vida me tocó duro, insisto. La vida no me dio tregua. Me tocaron limones. Bueno, tú puedes hacer limonada. Si te tocaron limones, puedes hacer limonada. Eres como esas madres de antes que, como no tenían mucho presupuesto, tenían que hacer mucho con material de baja calidad. Y luego que nos hacían alguna ropita con material barato y se veía bien, se sentía doblemente orgullosa. Porque le decía al marido, mira, compré esta tela súper barata y le hice la chaqueta que él quería. Claro, no era Adidas, era Adidas. O le faltaba una línea, eran marcas medias sospechosas. Pero hacían con un cariño porque con material de baja calidad habían puesto algo lindo. Y así es cuando has criado un hijo con mucho esfuerzo, que a lo mejor no tuviste todas las herramientas, todo lo académico a tu alrededor, toda la capacidad que hubieses querido tener, pero hasta donde te da la cabeza dices, con lo que tenía, yo logré poner algo bueno en la sociedad. Con lo que tenía yo me esforcé. ¿Cometiste un montón de errores? Claro que sí, ya te profetizo, los cometiste. ¿Por qué? Porque eres padre, porque soy padre. Porque los padres metemos la pata. Porque cuando aprendemos a ser padres, ya nos tenemos que morir. Entonces todos cometemos errores. Si hay acá un padre y dice, yo soy perfecto, ese es tu error, creerte perfecto. Porque todos cometemos errores. Y no vamos a ser nunca los padres que ellos quisieron tener. Pero por lo menos yo quiero llegar a mi cama, a la noche, viejito, sabiendo que tuve en mi frente, en mis brazos, en los dinteles de la puerta, en los dinteles de la ventana, la palabra de Dios, que se los inculqué, que digan el viejo, la vieja amaban a Dios, ellos seguían al Señor. A veces el viejo no tenía ni voz, estaba cansado y seguía sirviendo al Señor. Nunca vi a mi papá renegando por servir, nunca lo vi sufriendo por diezmar, nunca lo vi hablando mal de los hermanos, nunca lo vi criticando. Eso los va a impactar para que ellos tengan una vuelta menos que correr, para que ellos sepan que tienen un ejemplo. Si crees que Dios te habló esta mañana, si dices Dios está hablando conmigo, vamos rápido, ponte de pie rápido, rápido, rápido. El rey ha venido.
la Biblia narra un incidente en que un rey de Israel llamado Joás, en los tiempos en que los reinos de Israel estaban en pugna, estaban divididos, Israel y Judá, el rey de Judá se llamaba Amasías, y el rey de Israel se llamaba Joás. Bueno, el rey de Israel estaba siendo amenazado por el otro rey, estaban en continuas batallas, a veces ganaban, a veces perdían, pero tenía algo a favor el rey Joás. La gran ventaja, dice la palabra, que Joás tenía como su mano derecha a un profeta, a Eliseo nada menos. Tenía un hombre de la talla de Eliseo, que era como tener el oráculo. Entonces le decía a Eliseo, ¿qué hacemos? ¿Atacamos? No, dice Dios que todavía no. ¿Resistimos? Resiste un poco más porque se van a cansar. Le decía todas las estrategias. Tener a Eliseo dentro del reino era jugar con la carta ganadora. Pero un día Eliseo se enferma. El profeta de Dios cae muy enfermo y dice la Biblia que una enfermedad mortal. Ya estaba en sus últimos días. Supongo que vuela en fiebre, supongo que está en una cama. Y Joás tiene doble preocupación. Primero, por perder al profeta. Segundo, porque ahora no va a contar con el respaldo de Dios, o por lo menos con la voz de Dios a través de este profeta. Así que cuando lo ve allí, que su fuente de fortaleza, el símbolo de su poder, estaba muriendo, le dice: Eliseo, te vas a ir con Dios y yo me voy a quedar sin guía. Y entonces Eliseo le da una serie de instrucciones muy inusuales. Escuchen esto, porque a mí me voló la cabeza cuando lo leí hace muchos años y me la vuelve a volar cuando lo vuelvo a leer. Eliseo le dice al rey Joás: abre la ventana y tira una saeta, una flecha. Tírala por la ventana. Entonces, tira la saeta por la ventana. Luego le dice el profeta: bueno, ahora toma otra flecha y golpea el suelo. Eso es lo raro. Las flechas son para disparar por la ventana, en este caso, para tirarle al enemigo. Pero le dijo: la siguiente flecha no la tires por la ventana, golpea el suelo. Y dice que Joás golpeó el suelo 3 veces, tum, 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 y se detuvo. Y entonces el hombre de Dios, Eliseo, se enojó y le dijo: cabezón, debiste haber, dice mi versión, cabezón, debiste haber golpeado el suelo 5, 6, 7 veces y habrías derrotado a todos los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora vas a ganar solo 3 veces. Después vas a tener que fracasar muchas veces más. ¿Por qué? Porque ahí es cuando sale el verdadero carácter de Joás. Que en lugar de golpear y golpear y golpear y golpear hasta que le diga basta, golpeó solo 3 veces y dice: más. El problema de Joás, dicho de otro modo, no es que fracasó, sino que se rindió. Ese es el punto. Eso es lo medular que Dios me dijo que te transmitiera esta tarde. Yo me pregunto, ¿cuántas victorias en la vida se pierden antes incluso de pelearlas porque nos rendimos? Hay un montón de cosas en la vida que muchos nos rendimos. Me pregunto, incluso en mi propia vida, muchas veces yo pensé que fallé, que fracasé, pero lo único que sucedió es que me rendí. Uno confunde seriamente el fracasar con rendirse, que no es lo mismo. Rendirse es dejar de intentar. Hay gente que dice: yo fracasé en el amor. Tienen 30 años, 38, 54. Yo fracasé en el amor. No fracasaste, te rendiste. Rendirse significa: no voy a dar más nada porque cada vez que di me destrozaron el corazón. Pero eso no significa que